Buenos días. En este vídeo vamos a corregir los ejercicios que teníamos pendiente de crecimiento y decrecimiento. Empezamos con el ejercicio 11b, donde nos daban la función y igual a x al cuadrado más 1 partido de x al cuadrado menos 1. Le podemos llamar y o le podemos llamar f de x. Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar la función. Si derivamos esta función, porque queremos estudiar crecimiento y decrecimiento, lo que obtenemos es derivada del de arriba, 2x por el de abajo sin derivar, x al cuadrado menos 1, menos derivada del de abajo, 2x por el de arriba sin derivar, x al cuadrado más 1, partido de el de abajo al cuadrado, x cuadrado menos 1 al cuadrado. Si operamos esto, 2x por x al cuadrado van a ser 2x al cubo, pero también lo voy a tener aquí restando, así que eso se va a anular. Y menos 2x, y aquí me queda otra vez menos 2x, nos queda menos 4x. Partido x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Vale, entonces, ahora vamos a ver qué posibles puntos críticos tenemos. F' de x igual a 0. Si esto es igual a 0, significa que el numerador es igual a 0, es decir, que la x es igual a 0. ¿Significa esto que tengamos repartido la recta real en dos intervalos, los menores que 0 y mayores que 0? No, hay más intervalos. Porque también tenemos que tener en cuenta y también tenemos que estudiar en los puntos donde falla el dominio. El dominio de la función, ¿dónde falla? ¿Dónde no existe la función? Pues tenemos que tener en cuenta que el dominio de f son los reales menos el más y el menos 1. ¿Por qué? Porque me hacen el denominador 0 y ahí falla la función. Entonces, si yo quiero estudiar esto, lo tengo que estudiar en diferentes regiones que están separadas por el menos 1, por el 0 y por el 1. 1, 2, 3, 4 regiones en total diferentes. Vamos a estudiar cada una de estas regiones, el signo de la derivada en cada una de estas regiones por separado. Fijaos, tenemos en mi primera región los más pequeños que el menos 1. Esto de aquí me queda positivo, porque la x es negativa, con otro menos delante es positivo. Y lo de abajo siempre es positivo, porque es algo al cuadrado. Entonces nos queda f' de x mayor que 0, más entre más. Es creciente. En el menos 1 la función no existe, así que no tenemos nada. Vamos a ver el siguiente intervalo. En el siguiente intervalo tenemos que la x también tiene un número negativo, porque estoy más pequeño que 0, con el menos delante me queda positivo, más entre más, también mayor que 0, creciente. Entre el 0 y el 1, en el 0,5 por ejemplo, me quedaría negativo, entre positivo, pues negativo. Menor que 0, decreciente. Y más grande que el 1, por ejemplo en el 1000, nos quedaría negativo, entre positivo, negativo. Decreciente. Es decir, que la función en menos infinito 1, menos infinito menos 1, unión menos 1, 0. Y no puedo decir directamente el menos infinito al 0, porque en el menos 1 no crece, ya que no está definida, no está en su dominio. Sabemos que f de x decrece en 0, 1, unión 1 más infinito. Y por la misma razón que antes, no puedo decir que decrezca en el 1, porque en el 1 no está definida. Y entonces sabemos que f de x tiene un máximo porque pasa de crecer a decrecer en x igual a 0. El punto, este punto máximo es y el punto máximo nos queda 0, porque la x es 0, y si sustituís aquí, veréis que la y queda menos 1, porque queda 1 entre menos 1, menos 1. Y aquí va a ser nuestro máximo, en el 0, menos 1. Si lo queréis anotar aquí, lo podéis anotar aquí debajo, aquí arriba, que tiene un máximo, porque pasa de crecer a decrecer. Y con esto tendríamos el ejercicio 11, apartado B. Vamos a hacer ahora el ejercicio 11, apartado C. En este caso la función que nos dan la pongo directamente como f de x, si preferís ponerla como y es lo mismo, al igual que antes. X al cubo partido de x al cuadrado menos 1. Esta es mi función. Entonces vamos a derivarla y vamos a estudiar el dominio. El dominio, al igual que antes,
son los reales menos el más menos 1, porque es exactamente igual que antes, más anular el denominador. Y mi derivada, f' de x, es derivada del primero, 3x cuadrado por el de abajo sin derivar, por menos derivada del de abajo, 2x por el de arriba sin derivar. Por comodidad, esto lo voy a factorizar ahora. Por x cuadrado menos 1. Fijaos, saco factor común x al cuadrado y me queda x al cuadrado por 3 por x cuadrado menos 1. Pues 3x cuadrado menos 3. Menos 2 por x al cuadrado. Porque aquí tendría x a la cuarta, pero como he sacado x al cuadrado me queda 2x al cuadrado. Partido de x cuadrado menos 1. Perdonadme, se me olvidó poner aquí el cuadrado. Ya está puesto. Entonces nos queda x al cuadrado por 3x, no, perdón, 1x al cuadrado, x al cuadrado, porque se restan, menos 3, partido de x al cuadrado, más 1 al cuadrado. Vale, veamos qué trozos me van a dividir mi intervalo. O si queréis podéis ver directamente en cuáles son positivos con la inecuación. Calculamos los f' de x igual a 0. Para que f' de x sea igual a 0, x cuadrado por x cuadrado menos 3 tiene que ser igual a 0. Entonces tengo dos opciones. O que la x sea igual a 0, que viene de x al cuadrado igual a 0, o que la x al cuadrado sea igual a 3. Es decir, que la x es más menos la raíz de 3, siendo la raíz de 3 1,70 y algo. Entonces, con esto ya puedo preparar mi recta real. Mi recta real, varias, la pongo aquí abajo, desde el menos infinito hasta el más infinito, tengo que separarla en el menos raíz de 3, el menos 1, el 0, el más 1, y ahora sí, que me estaba equivocando antes, el más raíz de 3. No hace falta poner esos más. Y estudio los signos trozo a trozo. Veamos qué es lo que pasa en cada una de estas partes. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, f' de x. Vamos a ver si es menor que 0 o mayor que 0. Estoy en los menores que menos raíz de 3. Como raíz de 3 es 1,70 y algo, pues en el menos 10, por ejemplo. Fijaos, esto siempre es positivo. Esto siempre es positivo. Entonces realmente todo mi signo está aquí. Es lo único que me va a afectar al signo. Porque lo demás son máses y multiplicar o dividir por un más no cambia el signo. Entonces si la x vale menos 10, al cuadrado 100 menos 3 positivo. Pues esto es positivo. Creciente. Si la x vale entre el menos raíz de 3 y el menos 1, pues por ejemplo menos 1,5 o menos 1,1, ¿de acuerdo? Si eleváis, esto te va a quedar más pequeño que 3, porque soy más pequeño que raíz de 3, bueno, más pequeño en valor absoluto, que es lo que sucede cuando elevo al cuadrado. Entonces al restar de 3 me queda negativo, pues menor que 0, decreciente, flechita hacia abajo. En este trozo de aquí, entre el menos 1 y el 0, en el 0,5. 0,5 al cuadrado es 0,25, pues negativo. Menor que 0, estoy hablando siempre de f' de x, decreciente. En el 0,5 me va a pasar exactamente lo mismo. Me va a quedar también que es menor que 0, porque esto va a ser más pequeño. Pues decreciente. Entre el 1 y el raíz de 3 también me va a quedar más pequeño que 0. Sigue siendo decreciente. Y al final, en el raíz de 3, a partir del raíz de 3, en el 5 ya me queda 5 al cuadrado, por ejemplo, 25 menos 3, 22, positivo. Mayor que 0, creciente. No he escrito aquí todos los f' de x porque no entraban bien, pero serían los casos que tenemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. F de x es creciente, ¿dónde? Aquí y aquí. Es decir, en menos infinito menos raíz de 3, que sería este trozo de aquí, unión raíz de 3 más infinito, que sería este trozo de aquí. F de x es decreciente en
Y tengo que poner todos estos intervalos por separado, porque no es lo mismo en cada caso, excepto el del 0. En el 0 sigue siendo decreciente. La diferencia entre el 0, el menos 1 y el 1, es que en el 0 la función sí está definida, mientras que en el 1 y el menos 1 no. En este 0 lo que vamos a tener es un punto de inflexión, que es algo que veremos en los próximos días. Entonces, f de x es decreciente en menos raíz de 3 menos 1, unión menos 1, 0, perdón, menos 1, 1, unión 1 raíz de 3. O lo podríais poner, que es lo mismo que esto, menos raíz de 3 menos en el más menos 1. Y hay que quitar estos dos valores. ¿Por qué? Porque en estos dos valores la función no está definida. Vale, ¿qué es lo que me queda? Poner el máximo y el mínimo. Si os fijáis, aquí tengo un máximo y aquí tengo un mínimo, porque voy, crezco y decrezco, tengo un máximo, decrezco y crezco, tengo un mínimo. Vamos allá. F de x tiene un máximo en x igual a menos raíz de 3. Este paréntesis no hace falta. Si quisieseis dar el punto, es directamente sustituir. Pues te queda menos 3 raíz de 3. Bueno, menos raíz de 3 es la x. Y la y te queda menos 3 raíz de 3 partido por 2. Y después f de x tiene un mínimo, y este es un mínimo, en x igual a raíz de 3, que si sustituís os va a quedar raíz de 3, que es la x, y luego 3 raíz de 3, que es raíz de 3 al cubo, partido... No, partido por 3, sí, no, partido por 2, lo he dicho bien, partido por 2. Perdonad que ha quedado un poco desorganizado porque era más largo de lo que esperaba y se nos ha quedado aquí un hueco libre y esto un poco apretado. Pero estos serían los pasos. Veo el dominio, veo dónde están los ceros, clasifico en trozos mi intervalo y veo dónde crezco y dónde decrezco. Siempre teniendo en cuenta que allí donde no está definida ni crezco ni decrezco. Aquí sí, entre medias sí, no hay ningún problema, porque en el 0 sí está definido. ¿De acuerdo? Quedaría 0 y ya está. Es un punto de inflexión que ya veremos más adelante. Vamos a resolver ahora el ejercicio 14b, donde nos pedían obtener los máximos y mínimos de la función f de x igual a x logaritmo neperiano de x. Tengamos en cuenta lo primero el dominio de esta función, y es que no puedo hablar de nada que no esté en este intervalo, ya que con 0 números más pequeños que 0 el logaritmo neperiano no tiene sentido. Derivamos y nos queda derivada del primero 1, por el segundo sin derivar logaritmo neperiano de x, más x partido por la derivada del logaritmo neperiano de x. Porque, bueno, en realidad es x por, pero es un partido por x, nos quedaría aquí. Es decir, logaritmo neperiano de x más 1. Teniendo en cuenta que la x tiene que ser distinta de 0. Pero como ya lo hemos puesto en el dominio, no hay ningún problema. Acordaros que cuando simplificamos, perdemos información en el denominador. Vale, ¿cuándo f' de x es igual a 0? Pues cuando el logaritmo neperiano de x más 1 es igual a 0. Es decir, el logaritmo neperiano de x es igual a menos 1, x es e elevado a menos 1. Recuerdo que esto es base a lo elevado a lo de fuera es igual a lo de dentro. Definición de logaritmo. Muy bien, ya tenemos cómo dividir la recta real. Mi recta real va a empezar en el 0, vamos a llegar hasta 1 partido por e, y luego seguimos hasta el infinito. Entre 0 y 1 partido por e, vamos a estudiar el signo de la derivada. Pues f' de x, fijaos, si soy más pequeño que 1 partido por e, por ejemplo, valgo 1 partido por e al cuadrado, esto me va a quedar más pequeño que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es decir, esto queda negativo. En cambio, si soy más grande que 1 partido por e, por ejemplo, valgo 1, logaritmo neperiano de 1, que sería 0, más 1 positivo, mayor que 0. Es decir, mi función pasa de decrecer a crecer. Tendremos aquí un mínimo. Como no me piden
intervalos de crecimiento, esto no me piden máximos y mínimos, podemos decir que f de x tiene un mínimo en x igual a 1 partido por e. Si queremos dar el punto es 1 partido por e y sustituyo. Pues como me queda 1 partido por e por menos 1, pues menos 1 partido por e. Y ese sería el mínimo. Si me pidiesen intervalos de crecimiento y decrecimiento, daría también estos dos datos, pero como no me lo piden, con dar el mínimo es suficiente. Vale, en el ejercicio 14c, que es el siguiente que vamos a corregir, también nos pedían estudiar los máximos y los mínimos, y la función era seno de x menos coseno de x. Entonces, su dominio son todos los reales, así que por ahí no vamos a tener ningún problema. Pero tenemos que tener en cuenta que esta función se repite exactamente igual cada 2pi. Es una función cíclica porque el valor de un ángulo, una vez que doy una vuelta, del seno de un ángulo y del coseno de un ángulo, una vez que doy una vuelta se repite. Recuerdo que esto es de trigonometría de otros años. Entonces, lo que voy a hacer va a ser estudiarla solamente en el intervalo 0,2pi y ver qué va a suceder ahí. Entonces, estudiamos en 0,2pi. Uno cerrado y otro abierto, para estudiar justo lo que sería un intervalo perfecto. Y a partir de ahí vemos qué situación nos encontramos, qué va a suceder y qué no va a suceder. Y vemos cómo lo vamos a extender a todos los reales. Muy bien, pues en el intervalo 0,2pi, lo primero que necesitamos es saber la derivada. f' de x, esto no cambia, pues será coseno de x, derivada del seno, más seno de x, derivada de menos el coseno. Si quiero hallar puntos críticos, quiero que f' de x sea igual a 0. ¿Qué opciones tengo aquí entonces? Pues que el coseno de x más el seno de x sea igual a 0, que el coseno de x sea igual a menos el seno de x. Esto solo sucede en los ángulos que serían pues los equivalentes a 45, pero en el tercer y en el cuarto cuadrante. Es decir, los equivalentes a pi cuartos en el tercer y en el cuarto cuadrante. Es decir, que la x vale 3 pi cuartos o que la x vale 7 pi cuartos. Si os hacéis la circunferencia goniométrica, lo que estoy buscando es este valor, donde el seno y el coseno valen lo mismo pero con signos diferentes. Aquí el seno es positivo y el coseno es negativo. Y este valor, donde el seno y el coseno valen lo mismo pero con signos diferentes. Aquí el seno es negativo y el coseno es positivo. Contando que cada octavo de circunferencia son pi cuartos, pues tenemos un pi cuarto, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos. Si todos son 8 pi cuartos, si le quito uno nos quedan 7 pi cuartos. Entonces, estos son los dos puntos donde vamos a estudiar. Vamos a estudiar entonces. Tenemos desde el 0 hasta 2pi. Y vamos a parar en 3 pi cuartos y en 7 pi cuartos. Y estudiamos qué signo tiene la derivada en cada caso. Aquí, f' de x. Fijaos que estamos en todo este trozo de aquí. Y nos tiene que salir el mismo signo en todo este trozo. Eso quiere decir que, como aquí los dos son positivos, aquí en este trozo todo va a ser positivo. Por narices. Ahora nos vamos a este trozo de aquí. Este trozo de aquí. Hasta aquí. Y nos tiene que salir todo el rato el mismo signo. Como aquí los dos son negativos, pues tiene que ser negativo. Tiene que salir el mismo signo porque en ningún momento sale la derivada 0. Entonces no puedes pasar de positivo a negativo sin pasar por el 0. Si os fijáis, esto es Boltzmann. Estamos diciendo que no podemos cambiar de positivo a negativo sin tocar en el 0 en una función continua, como tenemos aquí. Y nos queda este trocito de aquí por estudiar. Entonces, aquí nos piden coseno de x más seno de x. El coseno es positivo, el seno es negativo. Pero si os fijáis, el coseno es más grande que el seno. Pues si yo cojo un ángulo aquí, vamos a hacerlo en grande, para que veáis dónde estamos trabajando. Yo estoy cogiendo un ángulo de este estilo. El coseno, que es la longitud, es claramente más grande que el seno, que es la altura. Entonces, el número positivo es más grande que el negativo. El resultado es positivo. Tiene sentido para que esto enlace con esto. Tengamos en cuenta que ahora esto mismo se va a repetir aquí.
Entonces, si aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí es creciente, si yo esto lo enlazo, efectivamente aquí sigue siendo creciente. ¿Dónde tengo posibles máximos y mínimos? Pues aquí y aquí. Aquí sería un máximo y aquí sería un mínimo. Entonces, f de x tiene un máximo en x igual a 3 pi cuartos y f de x tiene un mínimo en x igual a 7 pi cuartos. Eso es en 0,2 pi. ¿Cómo lo convierto esto en todos los reales? Pues como esto se repite cada 2 pi, lo que hago es sumarle k veces 2 pi. Con k un número entero. Para que sean esto más 2 pi, esto más 2 veces 2 pi, esto más 3 veces 2 pi, o lo mismo con signos negativos. Lo que estoy haciendo es añadir o quitar trozos enteros de 2 pi. Si os acordáis, esto es lo mismo que hacíamos cuando resolvíamos ecuaciones trigonométricas el año pasado. Una vez que teníamos la solución, sumábamos esto. Lo que estamos diciendo es que esta misma función, esto mismo que tenemos aquí, se va a repetir en los siguientes 2 pi y se repite también exactamente igual en los anteriores 2 pi, que eso no lo hemos estudiado, pero no lo necesitamos, porque sabemos que es igual que lo que ya hemos estudiado. Bueno, pues con eso terminaríamos de corregir el ejercicio 14c.